gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Continuamos con nuestra serie de exposiciones sobre los testigos de Jehová. ¿Qué vimos en la última ocasión? ¿A quién le preguntamos? Hermana Maritza. El infierno, muy bien. El infierno, eso fue lo que vimos en la última ocasión. Palabras más, palabras menos, para ellos no hay infierno. Para ellos no hay infierno. Es decir, no hay condenación, hay aniquilación. Y hoy vamos a ampliar un poquito eso de la aniquilación, porque investigando encontré más cosas sobre ese tema. Aunque no vamos a hablar del infierno, vamos a hablar de la doctrina de la salvación. ¿Qué creen los testigos de Jehová respecto a la salvación del hombre? ¿Cómo puede el hombre ser salvo según la Watchtower? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué enseñan ellos? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dentro de ello vemos que hay varias clases de salvación. Vamos a abordar eso hoy. Entonces, ¿qué creen los testigos de Jehová? Pues que la salvación requiere fe en Cristo. Ellos no dicen que somos salvos por obras, no lo dicen. Pues de hecho, dentro de lo que se considera supuestamente el mundo protestante, porque a nosotros nos meten en el mismo costal que a los testigos de Jehová. Pues nadie dice que la salvación es por obras. Ellos tampoco. Ellos dicen, fe en Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fe en Cristo. Y ahí es donde uno pregunta, ¿hay algo más? Y ellos dicen, bueno, pues tienes que estar asociado a la organización de Dios, a la Watchtower. Entonces es fe en Cristo más pertenecer a la organización. Y además, es que hay más, sí, hay que obedecer las reglas de la organización. Entonces no es solo por fe en Cristo, hay más cosas. Charles Taze Russell, quien fue el fundador de este movimiento, tenía esta visión particular sobre la salvación. Él no enseñaba o no promovía la idea de que pertenecer a una organización específica fuera un requisito absoluto para la salvación, sino que enfatizaba el estudio de la Biblia y la relación personal con Dios. Él nunca dijo, o no enfatizaba, que tenían que pertenecer a la organización. Sin embargo, él sí dijo que para poder entender la Biblia era imprescindible tener sus escritos. Sin los escritos de Charles Russell era imposible comprender la Biblia. ¿Cuál es el problema con las sectas y las falsas enseñanzas? Que el problema no está en lo que dicen, sino que hay que saber leer entre líneas. El problema no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Y hay que leer entre líneas. No, Charles Russell, si lo tuviéramos aquí al lado, le preguntaríamos, Charles, pero ¿tú dijiste que había que pertenecer a la organización para ser salvo? No, yo nunca he dicho eso. Pero tú dijiste que había que tener tus escritos para ser salvo. No, yo nunca dije eso. Yo dije fue que para entender la Biblia es esencial tener mis escritos. Es lo mismo, hay que aprender a leer entre líneas. Lo mismo le sucedió a Arrio cuando lo cuestionaron sobre la doctrina si Dios era trino o no. Y le preguntaron a Arrio, ¿Jesús es Dios para ti? Y él decía, claro, Jesús es Dios. Bueno, chévere. Arrio, Jesús es esencialmente Dios, y él dijo, de ninguna manera. Él decía que Jesús era Dios. Lo que pasa es que para él habían más categorías de Dios. Estaba Dios el Padre y estaba el primer ser divino, que era Jesús, el Cristo, el Hijo, perdón.
Y a veces uno tiene que hacer las preguntas correctas, 2 y 3 preguntas para sacarle la verdad a la gente. Russell no dijo que pertenecer a la organización garantizaba la salvación. Sin embargo, con el tiempo, la organización de la Watchtower elaboró una estructura más definida y estableció doctrinas que señalan la importancia suprema de pertenecer a la organización con miras a ser salvos. Porque si bien ellos dicen que la salvación es por fe, cuando uno lee un poquito más se da cuenta que no es por fe, que es completamente por obras. Entonces, como los gobiernos dicen una cosa y cuando uno ve un poquito más, se da cuenta que todo es mentira, es un engaño. Ahora bien, ¿qué cosas son necesarias para ser salvos según ellos? 1, la fe en el sacrificio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en Cristo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús, dice el himno 170. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, himno 160. Solo en Cristo. Ellos, no, excelente. 2, arrepentimiento genuino. Claro, para ser salvo, debo arrepentirme de mis pecados. ¿Sí? Excelente. 3, invocar el nombre de Jehová. Claro, la Biblia dice, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Excelente. Obedecer los mandatos bíblicos. Entonces ahí ya empezamos, porque para ser salvo yo no tengo que obedecer los mandatos bíblicos. Yo no tengo que obedecer los mandamientos de Dios para ser salvo. Entonces ahí es donde comienza la distinción entre salvación y santificación. La diferencia entre justificación, santificación. Justificación es el acto legal y perdonado al pecador que se arrepiente. Es una declaración legal. Todo eso es en el ámbito del contexto legal, de un juzgado, donde Dios es el juez que expide el certificado. Te declaro justo, declaro justo. Pero no somos justos. Justificación. Pero a partir de allí, de la justificación, que es lo que ocurre cuando el creyente se arrepiente, inicia un proceso de santificación, porque con la justificación también viene una nueva naturaleza, producto del nuevo nacimiento. Son muchas cosas que ocurren allí. Una de ellas es la justificación. Todas beneficios de la expiación de Cristo. Recibimos perdón de pecados. Y ahora con una nueva naturaleza, mira, aquí está la justificación. Arrepentimiento y fe. Escuchar, hermano Javier, a mí me da risa porque uno lo escucha, uno no sabe lo que están diciendo, ¿no? Pueden estar diciendo cualquier cosa, contando un chiste, pero uno dice, ay, dijeron el versículo. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Cuál es la justificación? Por la fe sola, sola fide, ahí está, sola fe. 5 solas de la Reforma Protestante, sola fide, solo por fe. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Nada más. Pero resulta que si fuera como el ladrón que murió, sería chévere. Creemos en Cristo y nos morimos y nos vamos para el cielo. Y no hay que pelear con el pecado, no hay que pasar pruebas, tentaciones, el asedio de Satanás, del mundo, de la suegra, perdón, nada, la mera felicidad. Creemos en Cristo y nos morimos. Pero resulta que eso solo le pasó, la Biblia no relata, creyó en Cristo y murió. Y nosotros seguimos vivos, con un propósito, con un objetivo, servir a Dios en este mundo. Entonces se inicia un proceso de santificación, con base en la nueva naturaleza que ya tenemos. Estamos siendo transformados hasta que Cristo venga.
Y en ese proceso de transformación tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, luchar contra el pecado, hacer morir al viejo hombre, seguir todos los mandamientos que Dios dio, pero no para ser salvos, sino porque ya fuimos justificados y salvados. Hay una diferencia entre justicia y santificación. Son dos cosas que van de la mano. No hay una sin la otra. Una persona no puede decir que fue justificada, pero que no está siendo santificada. Una persona puede decir, yo soy salvo, creí en Cristo, pero vivo. Y una persona no puede decir, yo estoy siendo tratado por Dios, creciendo en gracia, en santidad, pero jamás pecados. Van de la mano. No son excluyentes. Deben estar las dos. Pero para ser justificado, solo creer en Cristo. Ahora, para vivir la vida cristiana a partir de que yo me arrepiento y soy justificado, entonces yo tengo que obedecer los mandamientos bíblicos, realizar obras que demuestren mi fe, pero no para ser salvo, sino porque ya fui salvo. ¿Sí ven? No son la causa de la salvación, son la consecuencia. Los testigos de Jehová ponen todo esto dentro del paquete y dicen que todo esto es causa de salvación. Es para yo ser salvo, debo creer en Cristo, arrepentirme, invocar a Dios, obedecer los mandamientos bíblicos y de la organización, realizar buenas obras que demuestren mi fe, entre ellas el evangelismo de los testigos de Jehová, salvo. Siguiente, mi amor. Ahora, la importancia de la organización. Ellos enseñan que la salvación está vinculada a pertenecer a la organización de Dios. No se lo dicen a uno así de frente, si tú no estás en la organización no eres salvo. Nosotros no creemos que la salvación pertenezca a una organización. Es decir, tú estás en la iglesia reformada, eres salvo. No. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero de Filipos, y la respuesta de Pablo fue, tienes que buscar una iglesia bautista reformada. No, cree, punto. Ahora, para yo crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, en santidad, en una vida de testimonio, en el servicio a Dios, en el conocimiento del Dios verdadero, ¿qué debo hacer? Debo estar en una iglesia de sana doctrina donde se predique el verdadero evangelio. ¿Ve? Ahí entra eso de, hay personas que necesito congregarme para ser salvo. Y no se congregan. Para ser salvo. Para ser salvo no. Para ser salvo solo hay que creer en Cristo. Pero para ser santificado debo pertenecer a una iglesia. Yo no puedo decir, Cristo me justificó, Cristo me salvó y no estar siendo santificado en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Todo aquel que afirme que es salvo, pero no pertenece a una iglesia, en realidad no es salvo, porque no está siendo santificado. Vuelvo y lo repito para que nos quede bien claro. Si yo fui justificado por la fe, creí en Cristo, me arrepentí de mis pecados, Dios me perdonó, me declaró legal, deudas con Dios, Dios no me deja ahí. Dios comienza a santificarme en los bebés. Por eso Jesús utilizó los bebés nacen y se quedan chiquitos. Quien nace y se queda chiquito no vive, se muere. No vive. Y no estoy hablando de aquellos que nacen chiquitos, con enanismo o con alguna malformación, porque de todas maneras ellos crecen. Así sea la persona más pequeña de este mundo, que es una mujer, creo. La persona más pequeña del mundo, ella creció. No se quedó como lo que recién nacido. ¿Cuánto? ¿50 centímetros? 50 centímetros, 9. Entonces dicen, ay no, 49.5.
bueno, más exacto todavía. Ellos nacen y van creciendo, así sea un poquito. Y de pronto llegó a 70 centímetros y se quedó allí, ¿cierto? Pero es un defecto, ¿sí? Es un defecto, por cualquier razón. Pero los bebés, por lo general, crecen, se vuelven niños, se vuelven pubertos, adolescentes. Bueno, adolescente tocaba salsa en los 90 y adolescentes es un término que utiliza la psicología para decir que están sufriendo. Adolecer es sufrir. Uno lo usa, pero creo que uno no piensa muchas veces, ¿no? Ah, es adolescente, está sufriendo, pobrecito. O es papá aguantárselo fregando todo el día. Pubertos, ¿qué significa pubertad? Viene de una palabra, pubertad significa pelo. Y vamos a qué? A crecer en la gracia y en el de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, todo aquel que afirma que nació de nuevo es un mentiroso. No obedecemos la ley de Dios, no servimos en la iglesia para ser salvos. No, eso es parte de la santificación, santificación. Solo fe. Y como seguimos vivos, santificarnos. La justificación es monergista, solo Dios. Salvación solamente actúa Dios. Nos da la fe, nos da el arrepentimiento. Sí, él es mono, pero que tiene el pelo rubio y es blanco. Ergo, monergista, trabajo, energía. Entonces es un trabajo de Dios solamente, de uno. Y la santificación, será aquí porque estamos vivos, sinergista. Sinergista es trabajo de dos o de más. Dios me preserva, yo persevero. Y ahí entra Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó a obrar hasta el día de Jesucristo. Ocupaos en vuestra salvación. Por mi salvación, porque Dios me perfecciona. ¿Sí? Entonces allí entran las dos líneas que corren a lo largo de la Escritura. Dios soberano, yo responsable, pero en solo Dios. Los hijos de Jehová dicen no, hay que ser salvos y pertenecer a la organización. Identificarse con la organización es considerado un paso vital para obtener la salvación, es decir, no sentí, pero se lo dan a entender. De hecho, cualquier persona que abandona la organización es considerado un apóstata de condenación. Por cualquier razón, es que yo tengo diferencias doctrinales, apóstata. Es que el apóstata. Y los apóstatas son condenados, merecen la condenación. Según la Atalaya del 15 de febrero de 1983, uno de los requisitos para obtener vida eterna es esta. Ahí está. Atalaya 15 de febrero del 83. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Con la organización, la Watchtower. He usado una organización, usó el Arca de Noé. O sea que el Arca de Noé era una organización. Usó el Arca, usó la iglesia del primer siglo y hoy a la Watchtower. Tower es el Arca de Noé. Iba a decir un chiste que me acaba de ocurrir, pero separarse de la Watchtower, de la organización, equivale a... Si tú te sales de aquí, toda secta tiene estos elementos de manipulación. Si tú te vas de aquí, pues yo creo que
otra congregación, ¿qué tal? No, no. Si te has arrepentido de tus pecados y Dios te llevará a la verdad, a la verdad. El movimiento carismático. Puede haber personas a las que Dios llame del movimiento romanista, católico romano, ¿por qué no? Enseñan herejías y todo, pero puede que haya ya algunas personas que crean en el Cristo de la Biblia. Es muy difícil, sí, porque no predican a Cristo, predican obras y a María. María no salva a nadie y la salvación es por obras. Pero puede que alguien así como ocurrió con los reformadores, Martín Lutero, que era sacerdote, leyendo la Biblia Dios le hable. Puede, nosotros no podemos decir que en un movimiento no puede, bueno, tampoco lo podemos asegurar. El pastor dijo que los romanos se van a salvar. No, yo no estoy diciendo eso. Se salvan los que creen en el Cristo de la Biblia. No importa dónde estén. Pueden creer en Cristo, en el de la Biblia. No el Cristo de los pentecostales, el Cristo bailarín, trans, porque ahora está trans. El Cristo negociante, ¿no? Si tú me das, yo te doy. Tráeme tu dinero y yo te vuelvo millonario. Ellos afirman que Jehová guía y protege a través de su organización, por lo tanto salirse de ella es salirse del favor divino, de la gracia, en otras palabras. Y si te sales de aquí, vea, te estás apartando de Dios. Pero una persona puede salirse de una congregación por diferencias doctrinales. Por ejemplo, estás acá y quieres ir a la iglesia presbiteriana. Bueno, está bien. Está bien, es una buena iglesia. Son nuestros hermanos. Están dentro de los dos movimientos reformados, la presbiteriana y la iglesia bautista particular. O te quieres ir a una iglesia bautista general. Bueno, sí. Vamos a tener fe. Vas a volver al arminianismo, al Dios del libre albedrío, donde tú escoges a Dios. Bueno, pues no se necesita ser calvinista para ser salvo. Creer en Cristo, listo, bueno. Vas a volver al movimiento pentecostal. Uy, no. Como dice el meme, qué difícil me la pusiste, diablo, qué difícil me la pusiste. ¿Sí lo han escuchado el meme? Lo voy a mandar. Diablo, qué difícil me la pusiste. Vuelvo al pentecostal y me... Ay, no, hermano, ya no me la pongan tan difícil porque ya es difícil. Vas a dejar la sana doctrina por ir a una iglesia que es más una secta que una iglesia, pero bueno, pero puede. Y allá puede haber gente salve que a la que Dios en algún momento los llame a la verdad. Les ilumine más el entendimiento. Pero nosotros no podemos limitar la salvación de Dios a un movimiento específico. Pero entre más se alinee una iglesia a las escrituras, más bíblica es y más tenemos garantía de, no de salvación, sino de ser expuestos a la palabra que salva. La iglesia no salva a nadie, pero la predicación es el medio que Dios nos ha dado para salvar a los pecadores. Y si se predica el verdadero Cristo, pues los que crean van a ser verdaderamente salvos. Pero si en una iglesia se predica el Cristo de la patineta, el Cristo negociante, el Cristo trans, el Cristo de los mandados al que le damos órdenes, ¿qué salvación va a haber? No se está predicando al Hijo de Dios que vino a salvar, sino al mandadero, que nos hace caso, el que nos promete bienes terrenales. Es decir, Mamón, ese es Mamón. A Mamón lo hicieron de Cristo. ¿Quién es Mamón? El Dios de las riquezas. No puedes tener dos señores, Mateo capítulo 6, porque o amarás al uno o aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y ahí en las riquezas utiliza la palabra Mamón, que es una personificación del concepto riquezas. Y a Mamón lo hicieron de Cristo, porque la gente va por avaricia
porque les prometen riqueza, bienestar, cero enfermedades y piensan que están adorando a Cristo. Ese no es Cristo. Pero el Cristo de la Biblia sí salva sin importar dónde lo conozcas. Conoces a Cristo de la Biblia, eres salvo. Repito, hay mayor probabilidad de conocerlo en una iglesia donde se predique sana doctrina. A ver. Aunque no se dice que la persona está automáticamente condenada, se considera que ha abandonado la verdad. Hermano, yo me voy a salir de esta congregación porque estoy cansado de estar predicando. ¿Qué días que salen a predicar? ¿Los jueves? ¿Los jueves? De estar saliendo allá a tocar la puerta y estar ahí sentado en Escobal vendiendo libros. Me cansé de estar chupando sola ahí 2 horas diarias, 2 horas diarias que tienen que estar ahí. Ya, me mamé. Entonces, pues vas a abandonar el camino de la verdad. Porque el camino de la verdad es salir a vender libros, como ustedes entenderán, ¿sí? O sea que antes, en los años pasados, los de Círculo de Lectores tenían el cielo ganado. ¿Sí se recuerdan Círculo de Lectores? Para las nuevas generaciones, los que vienen de Pepa para acá, ¿sí? O de Barney para acá, antes existían libros, así de papel. ¡Wow! De papel, ¡oh! Y los vendían. Las enciclopedias eran varios volúmenes. ¡Oh! No es como ahora que uno da un clic y encuentra toda la información. No, había que comprar tomo 1 de la A. De la A azul. O sea, A, Z. Después de azul de la A, una palabra con a Aarón, por ejemplo, y terminaba en azafata. Y el siguiente tomo 2, de azul hasta la B, hasta baba, algo así, y así, tomo por tomo. Ellos tienen el cielo ganado porque caminaron vendiendo libros. No es por vender libros. Pero si alguien se sale de la organización porque se cansó de vender libros, pues ha abandonado el camino de la verdad. Hay una diferencia entre expulsión y abandono. Si alguien es expulsado por pecado grave no arrepentido, ya está fuera del pueblo de Dios. Ya lo expulsaron por algún pecado grave, por generar división dentro de la organización, por un adulterio así bien feo, y no se arrepiente, lo expulsan y ya perdió la salvación. Otra cosa muy diferente es cuando una persona se aleja por un tiempo, entonces se le declara inactivo y se espera que vuelva. Hay personas que son así, se van de la iglesia 2, 3 meses porque quieren revolcarse un poquito en el mundo, ¿sí? Quieren saber lo que es bueno, según ellos, quieren probar el pecado, la mujer, ¿sí? Quieren revolcarse un poquito en el mundo y vuelven. Entonces, desde esa perspectiva, ellos no lo consideran que perdió la salvación, sino inactivo, stand-by, como cuando uno le pone pausa al video. Y después es un apóstata. Si vuelve, es reinstalada, como si fuera un aire acondicionado, ¿no? Es reinstalada y recupera su condición espiritual. Yo no sé cómo hacen eso, o sea, recupera la condición espiritual, así como botón. Es reinstalada y recupera su condición espiritual. Puede ser un proceso, ¿no? Pero mientras está fuera, no se le considera parte del pueblo salvo. Ahora bien, en la iglesia cristiana sucede algo similar. Cuando a una persona se le expulsa de la congregación por un pecado impenitente, eso se llama disciplina eclesiástica. Disciplina formativa, lo que estamos haciendo acá, estamos formando a los creyentes a través de la predicación del evangelio, escuela dominical, curso de premembresía,
estudio del catecismo, reuniones de damas, donde se imparte también enseñanza, eso es formación. Pero está la disciplina correctiva, que es cuando una persona ya metió las de caminar. Entonces hay que entrar a corregir, si se arrepiente, chévere. Si el pecado no fue público ni descarado, se le hacen unas recomendaciones, un seguimiento. Ahora, si es público, ya es otra cosa. Porque si viene la muchacha con la barriga, ¿cómo tapa uno eso? La muchacha ya con la barriga así, un caso de pecado sexual. Porque no es nacido por el Espíritu Santo, téngalo por seguro, no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hizo una vez con Jesús. Eso no es el Espíritu Santo. Llega así, ya que, pues toca correctivo. Y si como fue público, pues toca comunicárselo a la iglesia, a la hermana fulana, pues toca, no en un culto como lo hacían en cierta iglesia cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? La sinagoga de Satanás. No, pero sí por lo menos a los miembros se les comenta la situación. Pero se arrepintió, listo, hay que seguir adelante. Sigue siendo nuestra hermana y la disciplina es para motivarla, alentarla y seguir ahí con ella. Pero cuando es un pecado impenitente o un pecado de rebeldía donde se está promoviendo la división de la iglesia, ahí sí, hermano, hay que hacer como con él. ¿Sí? Por ejemplo, dos hermanos dentro de los miembros que estén jugando al papá y a la mamá, pero no se han casado. Y cuando le llama la atención, pero eso es amor, ¿y qué tiene usted en contra del amor? Pues nada, pues disfruten su amor en el lecho matrimonial, firmen un papel y después disfrutan el amor, todo lo que quieran, hermano, en la cocina, en el cuarto, donde quieran, pero firmen el papelito primero, porque eso es lo que ordena Dios. Pecado impenitente, ya entonces. O un caso de adulterio, como sucede en muchas congregaciones, que no, que un hermano se acostó con una hermana, pero los dos están casados ya, entonces es adulterio y la iglesia se dio cuenta, se van a arrepentir, que es el amor, bueno, entonces ahí, chao, mijo, si te vi no me acuerdo, expulsado de la congregación. El pastor John expulsó a un hermano de la iglesia porque andaba tomando, ya era muy frecuente ¿cierto? Ya estaba como que muy frecuente el asunto de estar tomando la bebida que lo alegra a uno y, hermano, no, ¿para qué da? Se puso salsa, o sea, se puso, no, es que el problema es cuando no hay arrepentimiento, cuando el pastor le llama la atención a una persona y la persona no reconoce nada, duros de servicio, incircuncisos de corazón, dice la Biblia. Si el pastor le llama la atención a una persona y tiene la razón, ¿qué debe decir la persona? Sí, pastor, usted tiene la razón. Toda la razón, me arrepiento. ¿Sí? No, es que usted, es que. Entonces se pone en salsa, ¡pum! De una vez, rebeldía, fuera. ¿Sí? ¿Cómo hacía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía Dios con los rebeldes en el Antiguo Testamento, hermano Javier? Candela, ¿sí o no? Y eso significa la excomunión. Algo parecido, ¿sí? Algo parecido, no es igual, porque sé que dentro de la organización se toleran pecados, hay pecados que son tolerables y usted puede estar ahí y no pasa nada. No, la iglesia de Cristo no se debe tolerar la práctica del pecado, ni la impenitencia, es decir, el no arrepentimiento. Todos pecamos, sí, pero debe haber arrepentimiento para poder haber restauración. Si no hay arrepentimiento es porque es un impenitente. Si persiste en su impenitencia es porque jamás se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Y la disciplina va desde quitarle la cena del Señor a un hermano hasta la expulsión de la iglesia. Puede que llegue un momento donde un hermano ande muy salsa y hermano, pues vamos a poner un ejemplo en la iglesia.
no va a tomar la cena del Señor durante tanto tiempo, porque, sigamos. Ese es el punto. El bautismo. Bautismo es un requisito esencial para ser salvos. Pregunto yo, hermana Marora, ¿para ser salvo debo bautizarme? No. ¿Qué dice Esther? No. Génesis. Es un producto. O sea que yo voy al supermercado y lo compro. Hermana Maritza, ¿debo bautizarme para ser salvo? No. Melba. Mentira, no la vaya. Es un testimonio público de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Entonces, el bautismo no es requisito para ser salvo, es una consecuencia. Si hubiese sido un requisito, el ladrón se hubiera ido al infierno y no al paraíso como le prometió Jesús. Es una consecuencia. El bautismo sucede al arrepentimiento. Al revés, el arrepentimiento precede al bautismo. No es requisito para ser salvo. Jesús nunca le dijo a una persona: tienes que creer y bautizarte. Pero hermano, en el Evangelio de Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Obvio, pues ¿qué hacía la gente después de creer? Al agua, a dar testimonio. Pero nosotros no hemos cambiado el principio, pero sí la aplicación del principio. ¿El ladrón en la cruz se bautizó? No. No se bautizó. Pero hay una diferencia entre la época de Jesús y la nuestra. En la época de Jesús, reconocer a Cristo era un acto de valentía. O usted estaba loco o realmente había creído en Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, 17. No, Romanos 10, 9. Que si, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer. Pero estamos hablando de un hombre que le escribió a una iglesia en Roma que estaba siendo perseguida y afligida por los judíos romanos y por los mismos romanos. Entonces el que decía yo creo en Cristo estaba expuesto a la persecución. Entonces, nadie con dos dedos de frente, ¿sí?, se iba a hacer esa declaración a no ser que realmente hubiera creído en Cristo, estuviera dispuesto a dar su vida por Él. Hoy en día todo el mundo dice que es cristiano. Todo el mundo salgan de aquí por esa puerta y empiecen a preguntarle a la gente: ¿tú eres cristiano? Amén, amén. ¿Tú crees? ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús. Y todo el mundo es creyente. Por eso es necesario que la iglesia haga una evaluación de los profesantes para que la iglesia los confirme como creyentes, sea a través del bautismo o sea a través de la recepción como miembros. Por eso es un proceso. Antes no había necesidad de proceso porque todo el que decía que era cristiano, pues tenía que ser cristiano, hombre, no que lo iban a matar. Todo el mundo dice que es creyente y no pasa nada. Entonces, ese texto hay que interpretarlo de acuerdo a ello. ¿En qué contexto estaba Jesús? Lo acababan de crucificar, acababa de resucitar de entre los muertos, los discípulos se habían escondido, iban a ser expuestos a la persecución. Será salvo. Porque si era tan varón y tan valiente de públicamente pararse ante un poco de gente y meterse en el agua, confesando a Cristo, hombre, tenía que ser cristiano. Hoy no, la gente se mete en el agua por un plato de sancocho, allá en la sinagoga de Satanás, una piscina de plástico, y al salir, sancochito mijo, hay hasta por el puro sancocho se mete uno al agua, así. Cualquiera dice que es creyente y cualquiera se bautiza.
Por eso nosotros afirmamos que el bautismo no salva, es una consecuencia. La predicación. Ellos consideran que predicar es una obra necesaria para la salvación. Pregunto yo, hermano Cheo, ¿predicar el evangelio es necesario para la salvación del que lo predica? No, para ser salvo solo necesito creer en Cristo. Pero como parte de mi proceso de santificación, yo debo obedecer los mandamientos de Dios, y Dios dejó un mandamiento: predicar el evangelio. No para ser salvo, sino para crecer en santidad. ¿Ven la diferencia? Y Dios dice, no, para ser salvo tienes que predicar. Porque si no predicas, estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, pierdes tu salvación. Por cualquier cosa pierden la salvación ellos. Hay dos grupos de salvación. Bueno, yo diría tres. Los 144,000 ungidos que van a gobernar con Cristo en el cielo. ¿Quiénes son los 144,000 ungidos? Ellos no creen en la predestinación, pero sí creen que los 144,000 son escogidos de Dios, en quienes obró el Espíritu Santo y son llamados por Dios y se van directo para el cielo, hermano. Por eso les dije que investigue un poquito. Ellos no van a resucitar. Ellos se van derechito para el cielo, papito. O sea, son la élite. Los 144,000 escogidos son la élite, los más. La crème de la crème. ¿Serio? No se sabe quiénes son. Comienzan a partir del siglo I. Es decir, en el Antiguo Testamento no hay ninguno de los 144,000. Inician a partir del siglo I. O sea que los santos del Antiguo Testamento no son parte de estos 144,000. Abraham, Isaac, Jacob, Adán, Lot, Job, Enoc, que fue traspuesto. No, ellos no están allí. Los 144,000 son los que pertenecen a la organización o a la iglesia, porque ellos hablan del arca de Noé, la iglesia, la organización. Desde el primer siglo Dios ha llamado y ahí tiene sus 144,000, y puede que en este momento también haya llamado a alguno, no se sabe, son escogidos de Dios. Y cuando se mueran, directo para el cielo como por entre un tubo. Van a estar en el cielo reinando con Cristo. O sea, ellos no van a tener nada que ver con el paraíso. Por eso digo que son la crème de la crème. O sea, está Cristo y los 144,000. No hay nadie más allí. Pero también está la gran muchedumbre. La gran muchedumbre que seríamos nosotros si estuviéramos en la organización. Las ovejas, la muchedumbre, los creyentes de segunda categoría que van a estar aquí en la tierra. Y ahí viene el revuelto más enredado que un bulto de anzuelos. Porque entonces, ¿quiénes van a resucitar cuando Cristo venga? Resulta que Cristo, como ya les hemos enseñado, ya hemos dicho, ya vino, pero no vino visiblemente. 1914, Él ya vino. Y lo que hizo fue mudarse. Estaba en el cielo y se fue para otro lado, para el lugar santísimo que no sabemos dónde queda. Él va a venir, pero no de forma visible, sino va a venir a destruir a sus enemigos en la batalla de Armagedón, que va a ser al final de la historia humana. Va a destruir a los impenitentes. Y entonces, ¿quién va a resucitar? No va a haber un evento de resurrección, sino que va a haber una resurrección progresiva en el milenio. Él va a venir, no visiblemente, sino que va a enviar a sus ejércitos a destruir a sus enemigos. Los que queden vivos van a entrar al milenio. ¿Y quién va a resucitar?
los fieles a la organización que murieron durante toda la historia, que murieron y dejaron de existir. Porque recuerden que ellos no creen en la inmortalidad del alma. El hombre muere y deja de existir, sea bueno o sea malo. Los buenos, es decir, los que están en la organización, van a resucitar, pero no en un solo evento, sino a lo largo del milenio, van a ir resucitando. Y entre ellos va a estar Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Adán, Eva, Abel, Set, Enoc. Progresivamente van a ir resucitando en el milenio aquí en la tierra. O sea, es algo como medio dispensacionalista, ¿sí? Hermano, pero ahí están las dos categorías, pero es que hay una tercera. Los incrédulos que no fueron tan malos. Los incrédulos que no fueron tan malos. O sea, tenemos los 144,000, tenemos a los fieles, las ovejas, la muchedumbre, y a los incrédulos que no fueron tan malos, que no blasfemaron contra la organización, que no tuvieron pecados así como tan graves. Entonces Dios les va a dar una segunda oportunidad. Aquí se pone la cosa fea, porque ¿cómo que segunda oportunidad? Pues sí, van a tener una segunda oportunidad en el milenio. Y de igual manera van a ir resucitando en el milenio. En esos 1000 años, como enseña el dispensacionalismo, Satanás va a estar encerrado. Eso lo creen los discípulos. Por eso es que eso, el dispensacionalismo, y eso es como que son amiguis. La doctrina, ¿no? Lo digo los creyentes, la doctrina. En el milenio Satanás va a estar encerrado. Y los fieles, ovejas, muchedumbre que estén en el milenio acá en la tierra, mientras los 144,000 están en el cielo gobernando, porque ellos son lo más, lo súper, lo más lindo. Los que estén aquí en la tierra no van a ser salvos, sino que tienen que probar, ganarse su salvación, obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo las enseñanzas de la Watchtower. O sea que una persona que está en el movimiento de los testigos de Jehová nunca va a tener seguridad de salvación. De hecho, ellos no creen en eso. Ellos no creen en la seguridad de salvación, sino que ellos tienen que ganarse la salvación. E incluso en el milenio, después de que hayan resucitado, los que tengan que resucitar van a tener que ganarse la salvación. Y los incrédulos que resuciten en el milenio también se la van a tener que ganar. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos de Dios, siendo fieles, obedeciendo las enseñanzas de la Watchtower, etcétera, etcétera. 1000 años en ese plan. Al fin de los 1000 años, Satanás va a ser suelto, como cree el dispensacionalismo también. Y los que estuvieron en el milenio, las ovejas y los incrédulos que no eran tan malos, van a ser sometidos a lo que ellos llaman la prueba final. La prueba final, desafío final. ¿Cuál es la prueba final? Bueno, Satanás va a ser suelto. El que caiga, vea. O sea que yo estuve 1000 años esperando la salvación, portándome bien. Y ahora soltaron al diablo. Pues nos llevó el diablo literalmente. Y el que caiga va a ser aniquilado en el juicio final. Ahora se entienden la secuencia. Después del milenio viene el juicio final y el que cayó, que se dejó arrastrar por Satanás, va a ser aniquilado, borrado de la existencia. Pero las ovejas, que durante 1000 años no pudieron asegurarse que eran salvas porque tenían que estar ganándose su salvación, y al final vencieron en la prueba de Satanás, van a ir al juicio final y van a ¿qué? A pasar de largo a la eternidad en esta tierra. Porque los 144,000, nada que ver con nosotros. Yo hablo de nosotros como si estuviéramos allá metidos, ¿no? Pero es que como pintan las cosas, a uno le dan como ganas de meterse allí. Oiga, pero es que yo nunca voy a ser salvo si no estoy en la Watchtower, me dan como ganas de meterme. Los 144,000 no van a tener nada que ver con este mundo. Allá, Cristo
y los 144,000. Y acá Abraham, Isaac y Jacob, pues le van a hacer los mandados a ellos. ¿Cómo la ven? Ni siquiera Juan el Bautista, al que Jesús llamó, que era el más grande de los profetas, ni siquiera Juan el Bautista es parte de los 144,000. ¿Saben por qué? Por una interpretación sumamente excelente que ellos hacen de la Biblia. Una exégesis inmaculada. Jesús dijo, en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. ¿Cómo la ven? O sea que en el reino de los testigos de Jehová, el más pequeño es mayor que Juan. Juan no es digno de estar en los 144,000, porque él es menos que el más pequeño de los 100. Por eso es una interpretación. Ojalá viniera la NASA, los lleva, hermano, seguro los llevan. Ahora, uno dice, oiga, pero yo leo la Biblia, a mí me parece, ¿no? En medio de mi ignorancia, que lo que Jesús está diciendo, una vez y la revelación de Dios sea completada, pues el más pequeño de ese reino tiene mucha más luz que la que tuvo Juan el Bautista, que era un profeta del Antiguo Testamento, porque Juan murió en el Antiguo Testamento, él no alcanzó inauguración del nuevo pacto. No tuvo la revelación que tenemos nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos todos los 60. Tuvo eso. Y yo creo que sí, ¿cierto? Y de muchos autores, teólogos y hombres de Dios, esa es la interpretación correcta. Por eso el más pequeño Cristo, que se inauguró con el nuevo pacto, es mayor que Juan, porque tiene más luz. ¿Cierto? ¿O será que es como ellos dicen que Juan el Bautista no va a estar dentro de los 144,000 porque, bueno, como dijo el ciego, eso. Bueno, nos quedan varios por seguir tratando, si Dios lo permite, pero cada vez uno se queda más asombrado con esta enseñanza. La forma como se tuerce y se malinterpreta la escritura. La semana que viene vamos a terminar estos tópicos, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación, sobre la justificación? Vamos a probar con la escritura que lo que ellos enseñan y creen. ¿Listo? Dios los bendiga. Vamos a orar. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.